mismo tema que del que hemos venido hablando. Le voy a pedir que abra sus Biblias y vaya conmigo a la epístola de Pedro, vamos a abrir en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3. Si no lo tiene, siga conmigo, escúcheme, yo lo voy a leer, vamos a leer todo el capítulo. Dice la Biblia: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, y lo vuelvo a repetir, dice: estos ignoran voluntariamente, ¿ok?, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están preservados, dice, por la misma palabra, aguardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Y voy a enfatizar en eso: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, dice, los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, dice él, difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias
porque tú eres bueno, Padre, y así como hemos venido ya estudiando de tu palabra, y la guianza de tu Espíritu ha estado con nosotros, esa iluminación, Señor, necesaria, tú nos las has dado y ahora te pedimos, hoy no sea la excepción, te pedimos que tu Espíritu Santo tome control de nuestra mente y corazón para que podamos, Señor, recibir de ti lo que tú tienes para nosotros. Ilumina nuestro entendimiento para que la palabra hoy predicada caiga en buena tierra, Señor, y la entendamos y demos fruto como tú esperas. Padre, toma control de todo espíritu y lo que es contrario lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos libertad, Señor, para que tú te muevas en medio nuestro y nos ministres a través de tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí nuevamente y poder traer alabanzas, adoración y agradecimiento por todo lo bueno y maravilloso que tú eres para con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya. Thank you, Jesus. Siempre que ministramos, a veces algunos nos dicen o toman la palabra del Señor de diferentes maneras, como el apóstol aquí también menciona un poco. Y damos gracias a Dios que podemos entender por la iluminación del Espíritu Santo lo que Él quiere para con nosotros. Amén. Tome asiento. Lo que hoy di un poco de tiempo para que nuestra hermana Artemia sonara el chofar, el cuerno, diferentes nombres, y es porque muchos quieren de alguna manera agregar cosas o ver cosas, practicarse dentro de la iglesia, pero muchas de las veces no entendemos o no sabemos, mejor dicho, muchas de las cosas que el pueblo judío, que el pueblo de Israel usaba y hacía en los servicios y en la adoración a Dios, lo hacían y la iglesia de alguna manera quisiera incluirlo, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo y si lo hacemos con un entendimiento claro y cómo las cosas deben ser. Y a mí siempre me ha llamado la atención, especialmente el toque del cuerno de carnero, del chofar. Y siempre me ha llamado la atención y siempre trataba la manera de estudiarlo y de conocer y saber un poquito acerca de eso, por qué se hacía, para qué se hacía, en qué ocasión y a qué tiempo se hacía. Y eso es lo que hoy hemos dado la oportunidad. Quiero que sepa ese toque que la hermana hizo apenas hoy y que ha estado haciendo a través de los cantos también, es simplemente pidiendo que el Espíritu Santo descienda. Es para que el Espíritu Santo de Dios se mueva en medio nuestro. Prepare nuestra alma, nuestro corazón y que nosotros podamos recibir de Dios lo que Él ya tiene preparado para nosotros. Así es que hoy estoy seguro que usted va a ser ministrado y que la palabra del Señor le va a poner alerta. Amén. Y que el Espíritu de Dios está en medio nuestro, moviéndose, ministrando a todo corazón que está abierto, a todo corazón que quiere recibir. Quiero dar la bienvenida a un hermano que aprecio mucho, nuestro hermano Neptalí está con nosotros, su familia. Bienvenido, varón, Dios me le bendiga. Un gozo del Señor tenerles aquí. Un gozo mío, especial. Hoy estaremos retomando, mejor dicho, lo que exponía el domingo pasado. Y espero que podamos avanzar en los temas escatológicos que siguen y que son de mucha importancia para nosotros. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada terminamos diciendo que las cosas que los discípulos de Jesús
preguntaron al Señor, Él les responde. Y ellos preguntan, ¿cuándo, Señor, será estas cosas? ¿O cuándo será el cumplimiento de estas cosas? Entonces el Señor les responde con vamos a ponerlo con una serie de señales que vendrían antes del fin. Pero el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, por la revelación del Espíritu Santo, nos dice cuándo se cumplirá, cuándo se hará o será el día del Señor y nuestra reunión con Él. Y nos dice cuándo. Y eso conlleva no una fecha exacta ni una hora exacta. Pero en general podemos decir que una sazón o un tiempo o una temporada. Amén. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Él dijo, no os corresponde a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Señor tiene en su sola potestad. Amén. Habíamos hablado de eso la semana pasada. Y explicamos que lo que la Biblia llama el tiempo del fin no era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento fue profetizado. En el tiempo de los discípulos tampoco era el tiempo del fin. Indagamos por la palabra del Señor que simplemente era el principio del fin. Cuando Cristo viene, empieza lo que llamamos el tiempo del fin. Amén. Y Cristo da a ellos, de acuerdo a esa pregunta que le hacen, ¿cuándo serán estas cosas? Él les da una serie de señales que vendrían antes del fin. Ahora, cuando nosotros vemos en Tesalonicenses capítulo 5, y me gustaría que fuera para allá, abra conmigo ahí en la Biblia, capítulo 5, primera Tesalonicenses, verso 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Gloria al Señor. Si lo tienen, ok. Ahora mi tecnología, la que tengo aquí, está medio lenta. Pero, si me ayudan arriba, ok. Dice ahí, porque vosotros sabéis que el día del Señor vendrá, ¿cómo? Como ladrón en la noche. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién escribió a los tesalonicenses? Pablo. Amén. Y leímos en la epístola de Pedro lo mismo. Que el día que el Señor vendrá, vendrá como ladrón en la noche. Y el mismo Pedro al final dice, y estas son las cosas que el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo dice, ha estado enseñando. Y muchas cosas que son difíciles de entender, dijo él. Y que muchos tuercen enseñando doctrinas erróneas, enseñanzas equivocadas. Así es que cuando aquí leemos lo que Pablo dice, también nos dice el verso 3 en adelante, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y en algo bien bonito que yo puedo como analizar y como poner todo junto. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, o cuando la mujer está para dar a luz. Y no escaparán, dice. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os tome como ladrón en la noche o os sorprenda como ladrón.
Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Cuántos de la luz hay aquí? Por lo tanto, entonces dice, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Lo que siempre le he dicho a la iglesia, lo que siempre hemos hablado aquí, es que a la iglesia se le dice, prepárate, tienes que estar velando y orando. No le dice, tienes que estar buscando las señales de la venida del Hijo del Hombre. No, a la iglesia se le dice, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora. ¿Se acuerda? El día y la hora, ya dijimos eso. No está hablando de la temporada, no está hablando de las sazones o de lo que estuviéramos viviendo, las temporadas, no, está hablando específicamente del día y la hora, no sabemos. Y como decía, podría ser la venida del Señor en una semana, en un mes, en un año, inclusive en décadas. Pero dice el Señor que cuando vean esas cosas, erguíos, les dice a los discípulos, porque la redención vuestra está cerca. Y si la redención de Israel está cercana y se va a cumplir al final de la gran tribulación, por lo menos 7 años antes, la partida de los santos al cielo sucederá. Amén. Y vemos entonces que puede ser durante un tiempo específico, puede ser durante una sazón, como la Biblia dice, o una temporada. Lo bueno es que podemos decir, puede ser dentro de algunos años, o puede ser dentro de unos meses, puede ser dentro de unas semanas, puede ser mañana o puede ser hoy. ¿Me explico? Cuando nosotros vemos entonces lo que la Biblia nos dice, nos está diciendo que hay algo que tiene que suceder, hay algo que va a pasar y que escatológicamente tenemos que ir indagando en la palabra cómo nos puede llevar a tener ese espíritu que vela y que ora sabiendo que la venida del Señor está cerca, como decían los discípulos. Como el mismo apóstol Pablo dice, porque la venida del Señor está cerca. Él lo sentía. Inclusive el apóstol Juan, cuando escribe al final de Apocalipsis, él dice, sí, ven Señor Jesús. Él anhelaba y sentía que él podía ya venir. Pero ya han pasado 2000 años de eso. Entonces, ¿qué indagación podemos hacer? Qué bueno que pregunta. Voltea ahora a la segunda epístola de Tesalonicenses y vamos a abrir en el capítulo 2. Segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2. Amén. ¿Lo tiene? Leamos del verso 1 en adelante. Fíjese bien y ponga atención porque Dios le reveló a sus discípulos lo que tenían que escribir para que usted y yo hoy no estemos en tinieblas, como el mismo apóstol lo dice. Y dice el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga ¿qué? La apostasía, y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, ¿y qué más dice? Y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto.
tanto dice que él mismo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis? Y fíjese la pregunta que Pablo hace. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Refiriéndose Pedro a lo mismo, dice, Pedro nos hablaba de esto. Y habían cosas muy difíciles de entender, dice Pedro. ¿Se da cuenta? Pablo recibe la iluminación, la revelación de Dios para que plasmara estas palabras, estas letras en la palabra de Dios, en la Biblia que tenemos, para que hoy usted y yo sepamos de los tiempos. Y ahora vosotros sabéis, dice, no estamos en ignorancia. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste ese hombre de pecado. Dice solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará el inicuo. Oh. Algo va a pasar antes de que el inicuo, el hombre de pecado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, dice, aparezca. Algo tiene que suceder primero. Y es tan lógico, lo estamos leyendo. Amén. Y él dice al principio, si usted lee el verso 1 con más atención, usted puede leer y dice, porque con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la venida. Y después dice, o sea, otro evento. Primero la venida del Señor Jesucristo y después dice otro evento y nuestra reunión con Él. Les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de lo que ya les he enseñado, podría haber dicho. De lo que ya yo les escribí, de lo que yo ya les he predicado y hemos estudiado juntos y les he dicho y les he hecho ver por las Escrituras. Wow. ¿Y qué es lo que dice? Parecía que en aquel tiempo transcurrieron o se diseminaron muchas cartas que parecían que alguien las había escrito a nombre de los discípulos. Por eso Pablo dice ahí, y como una carta por ahí como que fuera mía, como que fuera nuestra. No se dejen engañar por eso. Nosotros no hemos escrito otras cosas. Esto es lo que les hemos enseñado y esto es lo que hoy les recordamos. No se dejen mover, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea que les habían escrito tal vez algunas cartas por ahí haciéndose pasar por discípulos, por los discípulos. Porque con respecto a esto, dice, yo les he enseñado. ¿Ok? ¿Y en qué sentido? No quiero que sean engañados, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O el día del Señor no estaba cerca entonces. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Amén. Antes de que lo que detiene al inicuo sea quitado de en medio para que el inicuo aparezca. O sea, esas cosas tenían que suceder antes de que el día del Señor venga. ¿Me estoy explicando? Y esto es lo interesante, debemos entenderlo como la Biblia nos lo pone, porque entonces estábamos yendo por un camino equivocado. Entonces debemos ponerle suma atención. Ahora vamos a ver, cuando habla de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, podemos hacer la pregunta, ¿son uno o varios eventos? Como decía, si examinamos los textos proféticos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, veremos que ellos nos aclaran que el día de Jehová, el día de Yahweh, abarca una serie de acontecimientos que muchas veces aparecen supuestos o superpuestos, mejor dicho, en la perspectiva profética. Y podemos ver, por el ejemplo de 2 de Pedro, capítulo 3, versos 7 al 14. ¿Se acuerda de lo que leímos al principio? El día del Señor vendrá, dice. ¿Dónde?
los cielos serán quemados. Y las cosas se fundirán, los elementos, dice. También dice, y las cosas de la tierra serán quemadas. Si estas cosas han de suceder, debemos andar de una manera santa y piadosa, dice. Ahora, ahí está hablando del día del Señor, porque el día del Señor vendrá en el cual los cielos encendiéndose, dice, serán quemados. Oh, aquí no está hablando antes de la tribulación. Ahí está hablando durante ese tiempo. Entonces dice que eso va a suceder en ese tiempo y que antes de que ese tiempo llegue, habrá cristianos dejando la iglesia. Habrán cristianos volviéndose al mundo. Lo que se le llama la apostasía. Antes de que esas cosas del día del Señor sucedan, la Biblia nos enseña de que, según Mateo capítulo 24, versos 7 en adelante, más que nada, acerca de los dolores de parto. Ahí también Jesús hace énfasis en que no debemos ser engañados por los falsos cristos, por los falsos maestros, por las doctrinas de demonios que inclusive el apóstol Pablo menciona, pero que por la palabra del Señor estemos atentos a ella, porque es nuestra lumbrera en la oscuridad. Amén. Y así podemos velar y estar orando de acuerdo a lo que está escrito, porque estamos viendo que estos días que hoy vivimos coinciden con lo que Cristo describió como también las señales para el pueblo de Israel. Si estas señales que Jesús les habla, esa serie de señales que les dice, es para los israelitas, para el pueblo de Israel, para los judíos, oiga, cuando esas cosas empiecen a suceder, dice, erguíos, porque vuestra redención está cerca. ¿La redención de qué? De Israel. Pero la iglesia, antes de que eso suceda, tiene que haberse ido. Donde dice en el verso primero que leímos ahí de la segunda epístola, el capítulo 3 fue el que leímos, 2, 1. Ahí nos dice de que nosotros nos vamos a reunir con Él. Pero antes habla de la venida. Y en la venida, que es donde se va a cumplir el día de Jehová, el día de Yahweh, el día de Dios, es después. ¿Me explico? Porque parecía que les andaban diciendo por ahí. Y Pablo les escribe a ellos y les dice en Tesalonicenses 2:1, les dice, no los dejen engañar, no se dejen engañar conforme a lo del día del Señor. Porque este no vendrá sin que antes esto suceda. Y esto suceda es lo que nosotros estamos viendo que está sucediendo. Israel está viendo las señales que Jesucristo habló para su pueblo. Y cuando esas cosas, les dijo, empiecen a suceder, erguíos. Cuando esas cosas empiecen a suceder, va a aparecer el anticristo. Pero antes de que el anticristo, el inicuo, desaparezca, dice, lo que lo detiene, fíjese bien, lo que lo detiene, dice, se ha quitado de en medio. Y hay algo que me gustaría hacer énfasis ahí. Volvamos a esa parte de la Biblia. Segunda de Tesalonicenses. ¿Qué le dije? Capítulo 2, verso 1, ¿verdad? Dice, y ahora vosotros, verso 6, sabéis lo que lo detiene, lo que lo detiene. Si nosotros ponemos atención a cómo está escrito, dice lo que lo detiene. ¿Qué sería lo que lo detiene? Esto es algo bien interesante. Eso, lo que lo detiene es algo. Entonces podemos decir, es la iglesia
¿Está conmigo? A lo que se refiere cuando dice lo que lo detiene es la iglesia. Y después hace un énfasis aún más preciso, diciendo a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien, ya no es algo, es alguien. ¿Se da cuenta ahí? ¿Sí lo está leyendo conmigo? Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él ya está hablando de una manera singular y personal. Ya no está hablando de una cosa o de algo. Ese algo o esa cosa era la iglesia. Este que está hablando aquí, que dice él, es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? La iglesia y el Espíritu Santo ahí están, que son lo que detiene la aparición del inicuo. Aleluya. ¿Y qué es lo que sigue diciendo? Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, hasta que la iglesia se vaya en el rapto de la iglesia, entonces el inicuo aparecerá, el anticristo. Y muchos pueden decir otras cosas y tienen diferentes doctrinas, enseñanzas, teoría. Pero si vemos más lo que la palabra del Señor nos dice, de acuerdo a la guianza, iluminación del Espíritu Santo, podemos entender por qué Pablo entonces escribe esto. Y hablando y haciendo énfasis específico en la manera de escribir, usando los adjetivos personales y para cosas. Estamos viendo la diferencia. Y entonces dice el verso 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y lo destruirá con el resplandor de su venida. Aquí es la venida. ¿Se da cuenta? Esta es la venida del Señor. Pero antes de que el inicuo aparezca y la venida del Señor, hay algo que tiene que ser quitado de en medio. ¿Qué es eso? Muchos no creen en el rapto. Muchos niegan la doctrina del rapto. Pero yo aquí lo veo claro. Ahora, si queremos más explicación, la Biblia tiene mucho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Se trata de un solo tiempo o de varios eventos separados entre sí por periodos más o menos amplios o años o aún siglos. Bueno, al principio dice cierta referencia a los tiempos. Todos los amileniaristas son los que tienen otra enseñanza. Engloban en una sola serie de acontecimientos y caracterizan ahí el día de Jehová en un solo tiempo. Pero al estudiar profundamente, hermanos, de una manera más exhaustiva, lo que la palabra de Dios nos revela, encontramos las equivocaciones de ellos. Encontramos que hay ciertos errores que no han tomado en cuenta, cosas que no han tomado en cuenta, detalles que no han tomado en cuenta y por lo tanto es un error. Algunos de ellos hacen un acopio de textos que parecen referirse a un solo evento. Por eso usted ve muchas personas que hablan de estas enseñanzas y le dan muchas citas bíblicas. Oye, aparentemente sí es cierto, pero aún esas citas bíblicas hay que estudiarlas bien si se refieren a lo mismo o quieren decir lo que ellos afirman. Amén. Y pues sabemos algunos que nos metemos a estudiar eso porque somos celosos de la sana doctrina. Porque queremos enseñar lo que realmente la palabra del Señor dio para su pueblo. Y no enseñanzas erróneas. ¿Está conmigo? Algunos de ellos hacen acopio de textos que parecen referirse, como le decía, a un solo evento, pero no se percatan de la superposición evidente de planos que se da en varios de esos textos.
Y allí es donde hay que usar la lupa, hay que usar el entendimiento, hay que usar los contextos bíblicos, hay que usar las versiones más exactas, inclusive ir al idioma original en que fue escrita la palabra y ver qué palabras fueron traducidas e interpretadas de una manera que puedan decir esto o aquello. Y así es como encontramos con diligencia la verdad. Aleluya. Segundo, los premileniaristas. ¿Quiénes son los premileniaristas? Diga nosotros. Ya aprendió algo hoy por lo menos. Usted es un premileniarista. ¿Ok? Nosotros admitimos una sola segunda venida de Cristo. Muchos por ahí se confunden diciendo que nosotros proclamamos dos segundas venidas de Cristo. No, nosotros proclamamos una segunda venida de Cristo, pero con dos eventos. Y esto es donde se confunden muchos. Y aquí es donde tenemos que poner claro lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Está conmigo? ¿Trajo su lápiz? ¿Trajo su lapicero? ¿Trajo con qué anotar? Le voy a dar varias citas bíblicas para que usted las estudie en su casa. Porque debido al tiempo no podemos aquí irnos en cada una de ellas, ¿verdad? Pero le voy a estar dando varias, algunas tal vez las lea, pero anote todo lo que pueda. La segunda venida de Cristo, sí creemos en esto, pero en dos fases. La primera es cuando venga por los santos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Ahora, ¿por qué citamos esta cita bíblica? Muchos dicen que no. Porque cuando la segunda venida de Cristo suceda, se le llama la aparición del Hijo de Dios o la parusia de Jesucristo, la aparición, la revelación del Hijo de Dios. ¿Está conmigo? Parusia quiere decir la presencia, cuando Él se va a hacer presente y todo ojo le verá. Cuando usted lee este verso, no se está refiriendo a esa parusia. Es diferente. Es otra cosa. Pero dice que vendrá. Y dice que recibiremos al Señor en el aire. Y aquí le voy a dar citas bíblicas más adelante. Puesto que no será el Señor quien descenderá a la tierra, sino que la iglesia va a ascender y recibir al Señor en el aire. Así dice ahí. ¿Cuántos lo han leído? Entonces no puede ser la parusia de la venida, de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. No puede llamarse a eso o a esos versos la parusia, la aparición gloriosa del Hijo de Dios. No. Allí no se va a cumplir y todo ojo le verá. Realmente no. Lo que está diciendo es de que la iglesia subirá para recibir al Señor en el aire. Lo que estamos leyendo en 2 Tesalonicenses capítulo 1 en adelante, especialmente el verso 6, donde lo que evita que la iniquidad aparezca se ha quitado. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos que entender que este es un evento de dos. Amén, hermanos. O sea, la venida del Señor Jesucristo, como dije ya, es en dos fases. Primero, Él viene por su iglesia. ¿Y qué pasa? Él recibe a su iglesia, los que han mantenido fieles, los que no van a pasar por la gran tribulación, los que han sido fieles en este tiempo.
Oiga, ¿cómo es posible que si usted se mantiene fiel, sirviendo al Señor y haciendo la obra del Señor, trabajando duro y manteniendo su santidad y llevando a cabo todos los mandamientos del Señor, manteniéndose santo, y Él lo deje pasar por la gran tribulación? Como que no es justo, right? Como que muchas citas bíblicas de promesas que el Señor da no se cumplen. Y hay muchas. Yo le he citado algunas aquí, le voy a dar más citas bíblicas todavía. Ahora, la segunda fase de la segunda venida de Cristo es cuando el Señor venga con sus santos. O sea, primero va a venir por sus santos y después va a venir con sus santos. Esa es una gran diferencia. Y eso es algo que nos dice que es la segunda venida de Cristo, pero en dos fases. Él viene por su novia. Oh, aleluya. Pablo lo dijo: porque los he esposado con Cristo. Una novia sin mancha y sin arruga. Amén. Ahí leemos Apocalipsis 19, verso 11. Acuérdense, esta es la segunda venida y hay marcadas diferencias del evento y de este evento y del otro. De las dos fases, de esta fase y de la otra fase cuando Él viene por su iglesia. Hay bien marcadas diferencias. Apocalipsis 19, 11 ya lo escribió. Y algunos versos que siguen también. Él va a ser visible a todos. Apocalipsis 1, 7. Hay algo que debemos ver y notar. Dice que sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, según Zacarías capítulo 14, verso 4. Cuando Él venga, dice, sus pies van a pisar el monte de los olivos. En la cita del apóstol Pablo en Tesalonicenses dice: porque recibiremos al Señor en el monte de los olivos. ¿Dice así? No, dice en el aire. ¿Se da cuenta? Son dos eventos. Son dos fases de un solo evento, por decirlo así. Mejor dicho. Amén, hermanos. Entonces las citas bíblicas que encontramos en el Antiguo Testamento nos dan luz también para interpretar el Nuevo Testamento. Y aquí lo estamos viendo. El Señor Jesús le hablaba a sus discípulos, al pueblo de Israel, dándoles señales. Y ahora vemos aquí que Pablo explica a la iglesia. Pablo, su ministerio fue dedicado a los gentiles, a nosotros. Y tenía que ser Pablo, uno que había estudiado la ley, uno que era erudito de las cosas de los judíos, de la ley. Era fariseo y no cualquiera, dice era fariseo de fariseos, y él mismo lo dice. Instruido con los mejores rabinos, y uno de ellos era Gamaliel, muy afamado, muy reconocido, conocían la ley de Dios. Y Pablo fue instruido en todo eso. Pero el Señor le dice: ¿sabes qué? No, te falta más. No solamente eso debes de saber más. Y por eso el Señor Jesucristo lo tumba del caballo y le dice: Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, pero tú vas a ser mi siervo, tú vas a ser el que va a ir a los gentiles, tú vas a llevar el mensaje a ellos. Aleluya. Porque había otro pueblo que había que rescatar y que conociera al Señor, y ese pueblo es usted y yo. Ese pueblo son los gentiles, no solamente Israel. Para que, como dice la Biblia, para que de dos pueblos se le hiciera uno. ¿Estamos aquí, hermanos? Cuando el Señor venga con sus santos, esa es la venida de Cristo a establecer su reino en la tierra. ¿Amén? Según Zacarías capítulo 14, verso 4, Él va a pisar la tierra. Entre las Tesalonicenses 4, 13, Él, hasta el 17 y 18, Él se queda en el aire.
Es diferente. Amén. A no ser que Pablo nos quiera confundir. Pero al contrario, nos quiere enseñar la verdad. Amén, hermanos. Dice también, el primer evento se queda en el cielo. En el segundo, Israel, a punto de ser totalmente destruido, se volverá al Mesías con oración y arrepentimiento, según Zacarías capítulo 12, versos 10 al 14. Cumpliéndose otra vez. Si usted se da cuenta, lo del Nuevo Testamento, lo que ya el Señor había profetizado a través de sus siervos a su pueblo Israel. Entonces, en esa parte estamos viendo de que la iglesia no tiene nada que ver. Es con el pueblo de Israel. Por eso el Señor le dice en Zacarías 12, 10 al 14, que ellos se van a convertir con llanto y con lloro. Van a clamar al Señor y Él descenderá del cielo. Y un ángel, dice la Biblia en Apocalipsis, atará al diablo por 1000 años. Ahí se cumple. Las promesas a la iglesia, al pueblo de Dios, aquel que recibió a Cristo según Juan capítulo 1, verso 6 en adelante al 12. Específicamente, lo cito, dice, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, los israelitas. Pero a los que le recibieron, a usted, a mí y a todos los gentiles, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino y le dice, Pablo mismo lo expresa, yo fui establecido apóstol a los gentiles. Pablo empezó predicándoles, llevando esta enseñanza del reino a los judíos, pero ellos no lo recibieron tampoco. Y dijo, bueno, ¿saben qué? No quieren nada, me voy con los gentiles. Lea el libro de Hechos, ahí lo va a encontrar. Y luego Dios lo usa para traer toda esta revelación acerca de los últimos tiempos. Por eso hoy le digo, estamos más cerca de volar con Cristo. Estamos viendo cosas, señales, principios de dolores de los que Cristo habló para el pueblo de Israel. Y si ya lo estamos viendo, si para ellos ya está por suceder lo que el Señor les prometió, imagínense para nosotros, nuestra partida está más cerca. Aleluya. Pero otra cosa que confunde un poquito es, en estas dos fases de la segunda venida de Cristo, en medio del rapto y la venida de Cristo a establecer su reino, hay otro lapso de tiempo al cual llamamos la gran tribulación, 7 años. Es donde se cumple la profecía que Dios le dio a Daniel de las 70 semanas. Inclusive ya se cumplieron 69 semanas y la semana 70ª está por cumplirse. Y esa semana es la gran tribulación. Una semana de años, 7 años. A lo cual la Biblia nos enseña que se llama el tiempo de la apretura de Jacob. El tiempo por el cual Israel va a pasar por gran tribulación, porque así solamente se volverán a su Mesías. Por eso dice, y clamarán y buscarán de Dios. Usted en su casa lea Zacarías 12, versos 10 en adelante. Y verá lo que le digo. Amén. Ahora la Biblia nos dice, en cuanto al día del Señor, en su sentido más genérico o más específico, podemos decir que se desdobla en 3 acontecimientos que se desarrollan en el orden inverso al curso de la historia humana. ¿A qué me refiero? Déjeme decir algo más. Cuando leemos en Génesis 1:1 dice, ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio diga, Dios, Elohim, Dios. Muchos dicen ahí, ya ves que no es solamente, ahí están hablando de un Dios plural porque Elohim quiere decir dioses. Bueno, la palabra en español también quiere decir dioses, porque toda palabra que lleva S al final es plural, ¿cierto o no?
¿Y cómo decimos? Dios. Pero no son tres dioses, son tres personas. Aleluya. Eso solamente lo revela el Espíritu Santo. Y algunos no lo captan, porque hay mucha religiosidad. Y la religiosidad no ayuda a entender estas cosas. La Biblia dice de que lo debemos entender espiritualmente. Por eso Pablo lo dice. Por eso Daniel lo dice. Y los entendidos entenderán. Aleluya. ¿Cuánto glorifican a Dios? Estamos viviendo los últimos tiempos. Debemos estar listos para la venida del Señor por su iglesia. No establecer el reino, sino por su iglesia. Para llevarnos, aleluya, a la boda del Cordero. Es una enseñanza que el Señor nos dejó aquí. Fíjese bien, decía que en cuanto al día del Señor, es su sentido más genérico. Podemos decir que se desarrolla en tres acontecimientos. Elohim decía al principio, Dios. 2, Jehová. Jesús. 3, según Lucas 1. Así que distinguimos A, el día de Jesucristo. B, el día de Jehová. O día del Señor. O el día de Dios. Que es el C. Oiga, qué tremendo. 3 eventos. O 3 fases, por decirlo, de la venida del Señor. Del día del Señor. Cuando habla del día del Señor es algo tremendo, es algo fuerte, es algo que no cualquiera va a poder estar de pie. Estamos aquí, me estoy explicando, hermanos. El día de Jesucristo es algo diferente. Cuando hablamos del día de Jesucristo, hay un equivalente y que aparece en 1 Corintios 1:8. Fíjense lo que dice ahí. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Las otras citas bíblicas hablan acerca de este día, el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso le digo, tome nota porque a eso se refieren entonces esos versos al día del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:8, 3:13, 5:5, Segunda Corintios 1:14, Filipenses 1:6, Filipenses 2:16, Segunda Timoteo 1:12, Segunda Timoteo 4:8, anótelas y usted buscará allá en su casa. Este es un periodo, en lugar de periodo, mejor dicho, es un momento, el día, en ese momento, hay un momento en ese día en que los creyentes de la dispensación actual, la iglesia, tanto judíos como gentiles, serán arrebatados en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. ¿Están listos? ¿Están listos? Mire, vamos a hacer una práctica. ¿Están listos? Ese es el llamado a la comunión de los santos. Gracias, hermana. Si se da cuenta, hay diferentes formas de tocar el cuerno. La primera era para pedir a Dios que su espíritu descendiera, que estuviera con nosotros en medio nuestro. Este segundo toque es para llamar al pueblo a la reunión de los santos. Aleluya. ¿Cuántos están listos?
Póngase de pie, a ver si está listo. Póngase de pie. Hermanos, estamos en vísperas de nuestra reunión con el Rey de Reyes. Vamos a seguir con este tema, pero necesitamos también estar listos. Y como dijimos al principio, tenemos que prepararnos. Tenemos que entregarnos al Señor, tenemos que pedir perdón, tenemos que arreglar nuestra vida con Él. De otra manera, se van a quedar aquí los que no lo hagan. Así que espero que usted esté listo. Este tema lo vamos a seguir llevando. No se lo pierda, la próxima semana continuamos. Y vamos a hablar y vamos a comparar lo que otros dicen también acerca de estas citas bíblicas y vamos a tomar la postura nuestra y vamos a enseñar por qué tenemos esta postura de creer así lo que la palabra de Dios dice, como lo vamos a estar expresando. Por ahora prepárese, vamos a tomar la Santa Cena. Démosle gracias a aquellos que se han comunicado, que se han conectado. Que Dios les bendiga. Conéctense el próximo domingo y aquí estaremos con este interesante tema. ¿Cuánto les parece interesante? Yo creo que más que interesante es urgente. Amén, hermanos. Amén.